Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas tardes y qué alegría poder otra vez compartir un mensaje de la palabra del Señor, y sé que todos los días son victoriosos. Cada día que podemos nosotros transmitir un mensaje de Dios a través de estos medios es una victoria grande. Y es una presencia continua de Dios que nos permite sentirla, percibirla, para poder continuar. Han habido situaciones difíciles, crueles, y que a veces nos impiden, nos tratan de impedir para poder seguir. Pero Dios está aquí como Él lo ha prometido, y sabemos que hay un propósito determinado para cada uno de nosotros. Y para esta noche, para este día, quiero compartir un pensamiento de una palabra que Dios me ha dado, y sé que esa palabra va a abrir el entendimiento, va a operar, va a traer sabiduría, va a traer entendimiento y va a seguir preparando a la iglesia, va a alcanzar a otras personas para que podamos añadirnos a la iglesia que Jesucristo va a levantar, y abramos el entendimiento, abramos el corazón, dispongamos todo nuestro ser para poder escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Y el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Y quiero que usted se dirija por un momento allá en el libro de Génesis, en el capítulo 6. El libro de Génesis capítulo 6, y quiero que usted lea conmigo desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea, y por dentro y por fuera. Y de esta palabra nosotros hemos predicado algunas veces, y cada vez que nosotros la predicamos encontramos una dirección, y más en estos tiempos necesitamos una dirección de Dios para saber cómo avanzar, cómo caminar de aquí en adelante en los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos difíciles son los tiempos finales. Quizás algunas personas digan: cuando vengan los tiempos finales. Yo quiero decirle, los tiempos finales lo estamos viviendo. Ya estamos en estos tiempos que Jesús había hablado, que en los postreros tiempos. Esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo, y debemos de poner mucha atención a lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y encontramos algo, y quiero enseñarlo, porque sé que para nosotros nos va a servir de un fundamento grande. Nos va a abrir el entendimiento, nos va a dar discernimiento para poder nosotros saber qué hacer en estos tiempos. Y encuentro aquí que Dios, y leyendo otros textos anteriores desde Génesis 3 en adelante, encuentro que a causa del pecado del hombre, Dios tuvo que tomar unas determinaciones, y dentro de esas determinaciones encontré 3, quizás hay más, pero encontré estas al escudriñarlas. El Dios del cielo nos va a dar una esperanza grande y una luz de lo que nosotros en esta tierra necesitamos. 3 determinaciones que Dios tomó a causa del pecado del hombre, y encontré una que Dios decidió colocarle límite a la edad del hombre. Cuando el hombre pecó, sucedieron cosas tremendamente terribles en este planeta Tierra, y las más terribles las sufrió el ser humano.
y Dios tomó determinaciones, y la primera determinación que Dios tomó fue que al hombre le colocó límite de existencia. Los años de existencia sobre la tierra del día en que el hombre pecó, Dios le colocó límite. El profeta Moisés, en una de sus oraciones que él hacía y que quedó consignado allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 90, en el versículo 9 dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Repito esto: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Moisés revelaba la causa por la cual Dios le puso límite a la existencia del hombre sobre la tierra, a la edad, a los años que los seres humanos íbamos a vivir en esta tierra. Y le colocó límite y daba la razón. Y la razón fuerte que encuentro aquí en esa parte que le dice: a causa de tu ira. Nuestros días declinan a causa de tu ira. Y en el capítulo 90 del mismo libro de los Salmos, ahí en el versículo 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y siendo más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasamos y volamos. A causa de la ira de Dios, nosotros pasamos y volamos. ¿Y cómo entendemos que nuestros días en la tierra fueron limitados por la ira de Dios? Y sin tener en cuenta algo de que Dios, en la medida desde el día en que colocó al ser humano sobre la tierra, el hombre pecó. De ahí en adelante los seres humanos comenzaron a vivir días limitados, y no tan solamente días limitados, sino comenzó un descenso de años. En las generaciones posteriores a Adán fueron mermando la cantidad de años que el hombre vivía sobre la tierra, y hoy en día lo que Moisés decía, y lo decía proféticamente, que la edad de nuestros días, y esta palabra era para nosotros. No creo que fuera para Moisés, porque Moisés vivió 120 años. Y la palabra que Moisés dijo de parte de Dios, dijo: porque la edad son 70 años, los más robustos son 80, y aún con molestia y mucho trabajo y mucho sufrimiento. ¿Y cómo entendemos nosotros que a causa de la ira de Dios fueron limitados nuestros días aquí en la tierra? Y al entenderlo, nosotros podemos saber que hay un Dios que es grande, que es extremadamente bondadoso, que es extremadamente misericordioso, y no tan solamente como algunos lo conocen, un Dios que bota fuego, que lanza juicios, que destruye y que profetizó la destrucción de todo eso. No tan solamente eso, Dios es un Dios de amor, y lo que más ha mostrado sobre el ser humano no ha sido su ira. Lo que más ha mostrado sobre el ser humano ha sido su misericordia, ha sido su bondad y su amor. El salmista decía: más grande es tu misericordia que la ira. Más grande es tu misericordia que el sol, es más grande que las estrellas, que la luna, y todas las cosas que existen. Es la misericordia de Dios, y gloria a Dios. ¿Cómo entendemos nosotros que nuestros días en la tierra fueron limitados por la ira de Dios? La ira de Dios fue movida a causa del pecado. Pero ¿por qué la ira limitó nuestros días? La pregunta. Es necesario escudriñar las Sagradas Escrituras para entenderlo, y el entenderlo nos lleva a conocer a Dios, y el conocerlo a Dios nos lleva a nosotros a vivir los años que nos fue asignados a nosotros aquí en la tierra, a vivirlos conforme a Dios le agradan. El entenderlo y el agradarle a Dios es la felicidad más grande que nosotros llegáramos a tener en este planeta Tierra. Repito esto: el llegar a vivir en una vida para agradarle a Dios
es la felicidad más grande que el ser humano pueda tener en este planeta Tierra. Si tenemos a Dios, tenemos alegría, tenemos el gozo, tenemos abundancia de vida. No abundancia únicamente de años, sino calidad de vida vividos en esta tierra. Antes de que el hombre pecara, era un ser netamente espiritual. Repito esto, antes de que el hombre pecara, era un ser espiritual, teniendo un cuerpo físico. Tenía un cuerpo físico. Ese cuerpo físico no lo imposibilitaba absolutamente en nada para desarrollarse como un ser espiritual. El hombre, estando en el cuerpo físico, tenía vida espiritual, vivía en el espíritu, teniendo el cuerpo físico, pensaba en el espíritu, comía en el espíritu, se movía en el espíritu, hablaba en el espíritu, entendía todo lo del espíritu, se movía conforme a lo que Dios se movía, porque lo podía conocer perfectamente a Dios. Aun cuando estuviese en ese cuerpo físico, no había ningún problema. Ese cuerpo físico no sufría ningún daño absoluto de nada. Entonces el ser humano podría vivir en el espíritu y podía escuchar a Dios, podía hablar con Dios de forma audible, como hablamos dos personas aquí en la tierra, directa, sin parábolas, sin simbologías, sin misterios. Podía hablar el hombre con Dios, podía ver todo con claridad, sin oscuridad de absolutamente nada. Su entendimiento era sin ningún manto, sin ninguna tiniebla, sin ninguna ceguera espiritual. Pues el estado espiritual del hombre es como si fuese de la misma naturaleza de Dios, como si fuese de la misma naturaleza de Dios. Actuaba como Dios actuaba, vivía como Dios vivía, se movía como Dios se movía, de tal manera que no había nada que fuese contra la voluntad de Dios. Entonces había una compatibilidad. El hombre era de la misma naturaleza de Dios y por lo tanto entre Dios y el hombre no había absolutamente nada de contrariedad. Jamás podría existir contención alguna, pleito con Dios entre nosotros y Dios, jamás, porque el hombre vivía en la dimensión de Dios. Así fue que Dios los creó, porque el hombre era un ser espiritual dentro de un cuerpo físico. Y qué precioso es eso. Pero cuando el hombre pecó, se afectó su naturaleza espiritual tan grave que fue como si hubiese accionado el interruptor de la luz. Se afectó tremenda y quedó completamente apagado la naturaleza espiritual. Dejó de ser un hombre espiritual para ser un hombre carnal. Fue lo más terrible que le pasó al hombre. Dejó de ser un ser espiritual para de ahí en adelante ser un ser carnal. Su naturaleza espiritual quedó apagada y comenzó a alumbrar la naturaleza carnal. El cuerpo físico tuvo más importancia. El que tenía menos importancia, el que no le afectaba para nada, ahora era el más importante. La naturaleza espiritual quedó apagada y esa naturaleza carnal no es nada compatible con la naturaleza de Dios. La naturaleza carnal no es nada compatible con la naturaleza de Dios. Al ser incompatible con la naturaleza de Dios, se comenzó a ver una contención con Dios, un conflicto, como si fuese un enfrentamiento del hombre con Dios. Una colisión, como un choque entre Dios y el hombre, el ser humano.
Eso es lo que dice ahí en el Génesis capítulo 6, en el versículo 3, para entenderlo claro. Y dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ahora, antes de que el hombre pecara, siendo un ser espiritual, no había ninguna contención, ningún conflicto entre Dios y el hombre con Dios. Ahora, en esa naturaleza humana, Dios dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Entonces, con la naturaleza humana hay un conflicto con Dios. Porque ciertamente, dice Dios, porque ciertamente Él es carne. Mas serán sus días 120 días. La carne no puede ni tener amistad con Dios. Antes el hombre era un ser espiritual. Ahora Dios mismo dice: porque Él es carne. Y entonces, por ser carne, hay un conflicto. Y entonces, a causa de ese conflicto, entonces el ser humano comenzó a apartarse de Dios. Ahora, la carne no puede tener amistad con Dios. La carne contiende con Dios, porque son dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza de Dios, que jamás pueden ser compatibles, no la llevan entre sí. Hay un rechazo mutuo. Y por más que se intente la compatibilidad de la naturaleza de Dios y la naturaleza carnal, siempre va a haber conflictos entre estas dos naturalezas. El Señor Jesucristo le enseñaba esta verdad a un maestro de la ley llamado Nicodemo, a un maestro de la ley de Moisés. Le enseñaba esta verdad. Ahora, dice Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En la naturaleza carnal, el ser humano jamás puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Repito esto: en la naturaleza carnal jamás el hombre puede entender las cosas del Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que le llamamos incompatibilidad. El apóstol Pablo, quien desde su niñez fue un conocedor de la ley de Moisés y que la enseñaba y la entendía clarito, y en su celo la hacía respetar por encima de lo que sea, y si había necesidad de aniquilar a alguien para que dejara de violar la ley de Moisés, él lo ayudaba a aniquilar y lo hallaba a apresar, y eso era el oficio que él tenía. Y ahora el apóstol Pablo, aunque tenía todo el conocimiento de la ley, pero estaba en una naturaleza carnal. La naturaleza humana, que algunos le pueden llamar naturaleza carnal, explica muy claro el apóstol Pablo. Él lo entendió desde el día en que Jesucristo le subió el interruptor. Colocaba el ejemplo que cuando el hombre pecó sobre la tierra, desobedeció a Dios, es como si hubiese bajado el interruptor de la luz, quedó en oscuras. Y en el caso del apóstol Pablo, cuando Jesucristo se le apareció, es como si Jesucristo subiese el interruptor y Pablo comenzó otra vez, igual que el hombre, tenía a entender las cosas espirituales. Y entonces él pudo saber que lo que estaba haciendo hasta ahí no era correcto, era de las tinieblas, era de la carne. Y el apóstol Pablo fue uno de los instrumentos que enseñó claro sobre el hombre espiritual y lo que es el hombre carnal. Y allá en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Está hablando de esas dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y a eso es lo que se refiere en lo que hablaba en la primera determinación de Dios, cuando Dios le colocó límites al ser humano de existencia, de vida en esta tierra, fue porque había un pleito entre las dos naturalezas, una incompatibilidad, y el apóstol Pablo llamaba enemistad. Hay una enemistad contra Dios, porque lo que hay de la naturaleza carnal no se puede sujetar a la ley de Dios. Fíjese esto, no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco no tiene la capacidad. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y podemos exhortar grandemente de esto, pero quiero avanzar porque hay una verdad grande a causa de esto. Dice, por esta causa, Dios dijo, serán sus días 120 años, porque después de que se acaben los años de existencia en esta tierra, Dios le dijo al hombre, serán sus días 120 años, porque después de que se acaben los años de la existencia del hombre en esta tierra, entonces el hombre vuelve otra vez a Dios. ¿Qué especial es esto? Si Adán pecó, se apagó la vida espiritual de él, se le bajó el interruptor, pero al hombre, si hubiese seguido viviendo así, al morir entonces él volvía otra vez a Dios. Así lo dice la Escritura, y gloria a Dios por eso. El hombre volvería a tener la naturaleza espiritual al morir que tenía desde el principio, y así jamás volvería a existir rechazo entre la naturaleza de Dios y la naturaleza carnal, porque el hombre volvería otra vez a Dios. Del polvo has sido tomado y al polvo volverás. Y ahora decía que Dios hablaba de tres dimensiones, y gloria a Dios. Hablaba de tres determinaciones a causa del pecado del hombre, y que una segunda determinación fue esta. Versículos, capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis, versículo 7. Dice, y dijo Jehová. La primera determinación que Dios tomó a causa del pecado del hombre fue colocarle límite a los años de la existencia del hombre sobre la tierra. Esa fue la primera. La segunda determinación, Génesis capítulo 6, versículo 7. Dios decidió colocar límite de su existencia, no de los años, sino en esta tierra. El hombre ya fue determinado que un día no va a existir más en este planeta Tierra. Y dice el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora el versículo 13, ahí mismo el capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Esa fue la segunda determinación, que Dios iba a destruir la tierra. Pero no fue, esa determinación no la dio allá en el Edén. Pasaron muchos años cuando ya fue en los tiempos de Noé. La primera determinación que analizábamos nosotros fue colocarle un término de tiempo de su edad.
Pero esta segunda determinación fue colocarle un término a la existencia sobre el planeta Tierra. Y para eso, obligadamente también tenía que colocarle un límite de existencia a la tierra misma. La tierra también tenía que ser destruida a causa de que al hombre tendría que ser extinguido sobre el planeta Tierra. ¿Por qué fue esa segunda determinación de Dios? ¿Por qué Dios tuvo que decir al hombre lo voy a raer, lo voy a destruir del planeta Tierra y a la tierra también la voy a destruir? ¿Por qué fue esto? La primera determinación, que fue colocar límite de los días del hombre sobre la tierra, no contemplaba ninguna condenación para el hombre. Repito esto. Y no vaya a aislar el resto de la enseñanza, porque de pronto usted va a entenderlo de otra manera, lo va a malentender. Y repito esto, en la primera determinación que Dios le colocó límite al hombre, le colocó límite a causa del pecado, no contemplaba ninguna condenación para el hombre. Dios no emitió ninguna condenación al hombre. Simplemente le colocó límites a los años. El hombre perdió la relación con Dios. Eso sí lo perdió. Y Dios la restablecería cuando el hombre volviera otra vez a Él. El hombre perdió la relación con Dios a causa del pecado. Pero Dios, al colocarle límite a los años, quería que cuando ese límite de años, el hombre ya existiera aquí en la tierra, 120 años, algunos vivieron más, otros han vivido menos, pero cuando el hombre volviera otra vez y muriera su cuerpo, inmediatamente el hombre volvería a Dios. Y así fue que lo hizo, porque no estableció ninguna condenación. El hombre volvería a Él para seguir como al principio lo hizo, pero en la eternidad con Él. Y eso, en la eternidad, para eso, el hombre tendría que morir en el cuerpo físico. Y terminaría el ser humano con la contención con Dios. Volvería otra vez a Dios. Eso sería posible, óigalo bien. Eso es lo que quiero dar a entender. Eso sería posible si el hombre aquí en la tierra hubiese quedado sin pecar más. Repito esto. Cuando Dios le colocó límites al ser humano en la tierra, los días de su edad van a ser 120 años no más. Hasta ahí fue. Si el hombre no hubiese pecado más, de ahí en adelante, lo que perdería aquí en la tierra era tener esa misma relación con Dios. Pero al finalizar sus años aquí en la tierra sin pecar más, cuando el hombre muriera, pues iba directamente a Dios. No había ninguna condenación. Y qué especial, muchos toman esa enseñanza para decir hoy cuando el hombre se muera, toditos van al cielo. Si no hubiera sucedido la segunda determinación de Dios, podríamos decir eso es cierto. Pero la segunda determinación fue también terrible sobre nosotros. Terrible sobre nosotros. Y quiero darlo a entender. No solo pecó en el Edén. Terrible esto. El hombre pudo haber pecado una sola vez y gloria a Dios, quitó la relación con Dios, se acabó y Dios le colocó límites y cuando se terminaran los días de edad, cuando el hombre fuese muriendo, volvería a Dios, todos, pero con la condición de que nunca más pecaran. Y eso era lo que Dios quería. Entonces, no solo pecó en el Edén, sino que le gustó seguir pecando. Óigalo bien. El hombre no solo pecó en el Edén, sino que de ahí en adelante siguió disfrutando el pecado. Y ahora no lo disfrutó, sino que cada generación que aparecía de ahí en adelante aumentaba más y más el pecado. Ese fue el error del hombre. Aumentar el pecado hasta que en algún momento, en uno de esas nuevas generaciones que existieron,
Hubo muerte entre ellos, que la primera muerte, el primer homicidio que se revela en las Sagradas Escrituras es la muerte de Abel por Caín, su hermano. Y entonces la segunda determinación de Dios, que fue derramar su ira por medio de su juicio sobre la tierra y sobre el hombre, fue porque el pecado del hombre siguió aumentando. El hombre siguió disfrutando en el pecado y se aumentó hasta que llenó por completo toda la tierra de la iniquidad y del pecado. Así como lo dice la Escritura. Dice Génesis en el capítulo 6. Y se corrompió la tierra, versículo 11, delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. En la primera no emitió ningún juicio. Dios perdonó el pecado de Adán, lo cubrió con sangre ese pecado, y lo único que el hombre debía de hacer, vivir viviendo sin pecado, y cuando muriera iba derecho al cielo otra vez, a seguir una vida como la que antes vivía, una vida en el Espíritu, sin un obstáculo de absolutamente nada. Pero como la tierra se llenó de violencia, y sigo leyendo, versículo 12, estoy leyendo Génesis capítulo 6. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Esa fue la segunda determinación. El aumento de la maldad del ser humano fue lo que hizo que Dios tomara la determinación de un juicio, de la destrucción de todo, de un juicio de muerte para el ser humano en la tierra y después de la eternidad también. En la primera determinación, Dios no habló de muerte alguna para el hombre, sino que le habló de acortar únicamente sus días. Pero como el hombre se dio a la tarea de avanzar y avanzar de manera desenfrenada hacia el mal, entonces provocó la ira de Dios, y su misma condenación fue provocada. Él mismo fue que provocó la condenación. Su misma muerte, no solamente la física, sino la condenación espiritual por toda una eternidad. Y ahora mire lo que dice Deuteronomios capítulo 4, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esa determinación no la tomó en la desobediencia del huerto del Edén. Esa determinación la tomó desde el día en que llamó a Noé y le dijo: he determinado la destrucción del hombre junto con la tierra. Y está firme esa determinación de Dios. Esa no ha cambiado, no ha alterado. Y nosotros debemos de escuchar lo que Dios está hablando. Y ahora el profeta Ezequiel dice allá en el capítulo 18, versículo 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. El que peca muera irremisiblemente. Esa fue la condenación. Entonces, a la luz de esta verdad, jamás podemos echarle la culpa a Dios de todo lo que está pasando en la tierra. No podemos echarle la culpa a Dios, ni de lo que va a pasar. Somos nosotros los seres humanos que no queremos dejar de pecar en este planeta Tierra. No queremos parar en el pecado. En el momento en que el hombre pare de pecar, Dios toma
otra determinación. Pero lamentablemente el hombre siguió su desenfreno. Dios lo dejó, lo soltó para que hiciera lo que él quisiera, acercarse a Dios o alejarse más de Dios. Y tristemente el ser humano, generalizando la mayoría en el planeta Tierra, ha optado a alejarse más de Dios. Y Dios a gritos está hablando al mundo. Y usted escuche mensajes de otras personas, otros predicadores de lo que Dios está hablando. Y Dios está llamando a gritos al ser humano, diciéndole a toda la humanidad: no pequen más, no pequen más, dejen de pecar, paren. Y está hablando de muchas maneras. Hace unos días hablabas también sobre este tema. No pequen más. Isaías capítulo 1, versículo 16, el profeta Isaías habla lo siguiente. No digo habló, sigue hablando para nosotros. Levantaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es lo que Dios está hablando hoy en día. Dejad de hacer lo malo. ¿Quiere usted escuchar la voz de Dios? Usted está pidiéndole a Dios: Señor, háblame. Y Dios le está hablando hoy. Dios le está diciendo: deje de hacer lo malo. Dios le está diciendo eso al mundo con todo lo que está pasando. Dios le está diciendo al mundo: dejen de hacer lo malo. Sus iniquidades han aumentado cada día más. Me ofendieron, me irritaron. El derramamiento de sangre es grande. Y dice Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Y mire la palabra al mundo. No le dijo únicamente a aquel hombre que sanó. No. Le está diciendo a todo el mundo de ahí en adelante. Y por eso dejó consignadas esos eventos, esos escritos. Los dejó ahí para que nosotros escucháramos. No peques más. Es lo que Dios está hablando. Iglesia, mundo, gente que nos escucha, pueblo que nos escucha, es la voz de Dios. No pequen más, dejen de pecar para que no te venga cosa peor alguna. Juan 8:11. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete, no peques más. Es el llamado de Dios que nos está dando a nosotros. No pequemos más. La primera determinación por el pecado del hombre fue acortar los días de su edad. La segunda fue la destrucción y la muerte del ser humano. Dios determinó de la destrucción del ser humano. Y la tercera determinación, encuentro una tercera, fue darle al ser humano una oportunidad de salvación. Y aquí veo la misericordia de Dios tan inmensamente grande, como decía al principio, que el rey David decía: porque más grande es tu misericordia que los cielos, más grande que la tierra, más grande que el sol, la luna y las estrellas. Grande es la misericordia de Dios, que aun cuando el hombre no para de pecar, Dios siempre está dándole 1, 2, 3, 4, infinidad de veces oportunidades de salvación. Dios decidió darle una oportunidad de salvación al ser humano. Y si usted vaya a Génesis capítulo 6, que es el texto central que he tomado para esta enseñanza, en el versículo 14, Dios dice: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Aleluya. Una oportunidad de salvación. Génesis 7:1. Ahí se quita donde leímos ese versículo 14. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¡Qué bondadoso es Dios! La destrucción era eminente. La barca era la salvación a la destrucción.
¿Por qué duró tanto esa construcción del arca? Es otro tema. Dios nos está dando oportunidades grandes. No tan solamente emitió un juicio a causa del hombre, sino que permanentemente está dando una oportunidad para salvarnos. Esta predicación es otra oportunidad más. En otros lugares, otras personas también están predicando el tema, oportunidad de Dios para el hombre, arrepentimiento, perdón. Dejen de pecar, dejen de ofender a Dios. Eso es lo que Dios está hablando en todos los lugares, oportunidades grandes. Dios está usando personas de todas las edades, hablándole al hombre, acérquense a mí. ¿Y el hombre qué está haciendo? No hemos entendido lo que estamos viviendo. No hemos entendido qué es lo que Dios está haciendo. Nosotros, en relación con lo que leíamos al principio de la destrucción, y por qué Dios le dijo a Noé que le construyera un arca, y por qué duró 120 años. ¿Por qué? No fue porque eran extremadamente muchos materiales para el arca y tocaba esperar. No fue porque había poca mano de obra. Yo creo que dos personas continuamente pueden construir un edificio en cuestión de unos 10 o 20 años. Se puede. ¿Cuánto más un arca? Fue porque todos en la tierra tenían que escuchar el llamado de salvación. Óigalo bien, Dios demoró el arca porque todos en el planeta Tierra tenían que escuchar el llamado de salvación que Dios les estaba dando. Una oportunidad para que entraran, para que dejaran de pecar. Era un llamado de predicación a la salvación. Mire lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, y dice: y no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. Duró Noé construyendo el arca 120 años, y todo ese tiempo fueron 120 años predicando oportunidad de salvación. Y ahora miren lo que dice el versículo 9, ahí mismo del capítulo 2 de segunda de Pedro. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desesperación, y desprecian el señorío. Desprecian el señorío de Dios. Existe una similitud entre esos tiempos de Noé a esos tiempos de nosotros. Hay una simbología y hay algo que Dios muestra a través de ese ejemplo, de esa lectura, de eso que dejó consignado para nosotros. Algunos le llaman libros históricos porque narran historia, pero son libros de revelación, palabra de Dios que dejó ahí para nosotros hoy en día. Hay una similitud en los tiempos de Noé a los tiempos que vimos nosotros. La maldad se aumentó al extremo como en los días de Noé. Así estamos viviendo nosotros hoy en día. La maldad llegó a unos límites desbordados. No se había visto tanta maldad, y eso me hace entender que la destrucción es más rápido en la medida que el hombre aumenta su pecado en el planeta Tierra. Asimismo, la ira de Dios se aligera. Y gloria a Dios por eso. Dice Mateo capítulo 24. Y yo quiero que usted lea el versículo 37, el 38 y el 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo era en los días de Noé?
En los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró el arca, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y todos los días Noé diciéndole lo mismo, y todavía no entendían lo que Noé quería darles a entender. Y cuánto tiempo la similitud de hoy en día. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando la venida de Cristo a un arrepentimiento? Desde los días de Juan el Bautista se está predicando arrepentimiento. Se está predicando arrepentimiento. Hubo un silencio desde Malaquías hasta Mateo, silencio de Dios para con el ser humano, pero desde los días que Jesucristo vino a la tierra, Dios comenzó a llamar, y el pregonero de Jesucristo fue Juan el Bautista. ¿Y cuál era el motivo de la enseñanza de Juan el Bautista? No era un enfoque de la ley, el conocimiento exacto de la ley, milímetro por milímetro, letra por letra, y entenderla teológicamente. No, ese no era el tema. No estoy diciendo que esa ley tenemos que ignorarla, no. Sino que estoy hablando que hay una similitud en ese tiempo. Hoy en día el profeta Juan el Bautista hablaba de arrepentimiento y aún no creían esto. Y desde esa fecha se está hablando de un arrepentimiento. Es lo que Dios está hablando en estos días. Y gloria a Dios. Y esta predicación, una de las señales antes del fin, era de que el evangelio sería predicado en todo el mundo. Usted lo puede leer allá en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. Y Dios nos habla para que abramos el entendimiento. Abramos el entendimiento a lo que está sucediendo. Todas esas palabras que Dios nos dejó consignadas no fue simplemente unas historias para que algunos en Semana Santa pudiéramos ver esas películas allá. No fue únicamente, no fue para eso. No fue para contarle unas historias muy bonitas en la escuela dominical y con dibujitos y el arca de Noé. No, fue una revelación de Dios para que nosotros entendiéramos que las determinaciones de Dios hacia nosotros, en la medida en que nosotros nos apartamos más de Dios, las determinaciones de Dios son más fuertes. Pero asimismo hay un llamado, hay una oportunidad. Es una oportunidad lo que está pasando en el mundo. No lo habíamos visto antes. Yo no sé si algunas personas irán a buscar en el internet de registros pasados. Yo no sé si había existido esto, al menos en los últimos 3 siglos no había pasado esto en el planeta Tierra, en que el planeta Tierra se iba a detener prácticamente en todos sus aspectos simplemente por un virus. Yo quiero decirle, no es un virus únicamente. No es un virus, es un llamado de Dios. Dios permitió que el diablo hiciese esto, porque eso es artimaña del diablo. Llámese allá engaños, sea virus o no sea virus. En realidad sea allá un COVID-19 o sea algo, pero es un llamado de Dios. Dios lo permitió para que el hombre se acercara a Dios. Se acercara a Dios, estuviesen encerrados y la iglesia pudiese saber entender que tiene que despertarse a buscarle a Dios. Es el llamado de Dios, y al mundo estando encerrados puede ser entender un recogimiento, un renacer de su naturaleza espiritual, y que se contactaran con Dios. ¿Lo estamos haciendo? Y gloria a Dios, por lo que muchas personas sí lo están haciendo. Pero ¿qué están haciendo muchos? ¿Cuál es la estadística en este tiempo que ha habido esos decretos de encierro? Que no se puede salir. ¿No ven las estadísticas que en vez de haber una unidad en familia, hay más problemas entre hogares? No hemos entendido esto. No hemos entendido. Alguna hermana me decía que ella le hablaba a alguien sobre este asunto, que antes había personas, hombres, papás, a la casa, hijos que llegaban a la casa y tenían la casa como si fuese un hotel.
únicamente ir a dormir, y ahora que tienen que ver la familia todo el día, entonces ya no se lo soportan. Se dieron cuenta que no tienen afecto, que no tienen familia, que no hay coordinación, que no hay integración entre ellos, y eso es lo que Dios está hablando, que nosotros nos despertemos. Esta palabra no es simplemente para nosotros escucharla. Qué bonita predicación, o qué profundidad teológica, o alguien va a decir, no, eso no hay nada de profundidad teológica. Yo quiero decirle, hay un llamado que Dios nos está dando a nosotros. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Algunos van a decir, pero ya está escrito la destrucción del mundo. Sí. En los tiempos de Noé, al primero que Dios le dijo que iba a destruir a la tierra fue a Noé. Hago una pregunta, ¿Noé fue destruido? No. Entonces, ¿qué nos puede pasar a nosotros que hemos creído? ¿Qué hizo Noé? ¿Se quedó callado únicamente? No. El apóstol Pedro decía, fue predicador de salvación. Y nadie le creyó. Nadie creyó en lo que él estaba hablando. Hoy en día, Dios no tiene un Noé, ni tiene dos Noés, tiene muchos Noé, tiene miles de personas en este planeta Tierra predicando. Yo estoy predicando en este momento. Mientras estoy predicando en este momento, aquí por este canal, otros en otras ciudades están predicando, y cuando yo deje de predicar, otros van a seguir, y así continuamente. Hay predicación en el planeta Tierra 24 horas. Dios haciendo un llamado a la iglesia, al mundo. Dejen de pecar, porque viene el juicio encima, y Dios nos está llamando a su iglesia también de acercarnos a Dios. Si nosotros dejamos de pecar, podemos morir aquí en la tierra, claro, morimos, pero volvemos a ser como Adán antes de pecar, un ser completamente espiritual, estando con Dios. Pero si no obedecemos a Dios y morimos estando en pecado, no esperemos estar a Dios. No podemos, no esperemos que allá, porque lo dice en la cinta que van a colocar allá, en el cartel que van a colocar allá en la puerta de la casa donde dice, descansó en la paz del Señor. Eso dice el letrero, pero muy diferente, porque el que no obedece a Dios y no se arrepiente y no para de pecar, sino que vuelve a Dios y no vuelve a Dios, entonces si no para de pecar, no va a estar en paz con Dios. No descansó en paz de Dios, no. Al contrario, inició en la ira de Dios. Y no va a ser por un tiempo. Esto es pasajero. Esto que está viviendo la tierra es pasajero. Esa enfermedad es pasajera. Va a cambiar. Pero la eternidad no. La eternidad no va a tener fin. Dice la Escritura, va a ser el lloro y el crujir de dientes por siglos de los siglos. Y yo hago llamado a la iglesia, hago llamado al pueblo de Dios. Paremos de pecar. Hasta aquí paremos y volvamos a Dios. El arca está preparada en Jesucristo. Jesucristo es símbolo, es el arca. Y nos está llamando a nosotros a adentrar. Iglesia, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. Y Señor, gracias por tu palabra. Esa palabra es verdad. Me has hablado, has tocado lo más profundo de mi ser. Y te ruego, mi Señor, que cada persona que escuche esta palabra, Señor, un despertar en su espíritu, el interruptor se suba y pueda despertar como despertó Saulo, y pueda cada uno decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú le indicarás vivir una vida recta, una vida de santidad, una vida de servicio a ti, mi Padre de la gloria. Y Señor Dios, gracias por lo que estás haciendo a través de esta palabra, y clamo a ti, Padre, para que no deje, mi Padre, de levantar más hombres, mujeres de todas las edades, que prediquen esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, por todos los medios que hay, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, papá. Y te alabo, Dios.
y te glorifico y exalto tu precioso nombre. Amén.